Vale, damos ahora la palabra a Miriam Gómez Vega, cuya ponencia claramente va a dialogar bastante con la de Elena, em, titulada Afecto y comunidades, poéticas comunitarias en torno al confinamiento por COVID-19 en España. Y presento brevemente a Miriam, que es graduada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Estudios Literarios y Culturales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue técnica de investigación para un proyecto de poesía transatlántica en la Universidad de Barcelona y actualmente es investigadora predoctoral FPI en la Universidad de las Islas Baleares, lo siento, no lo sé decir en catalán, donde imparte clases y lleva a cabo una tesis doctoral sobre poesía española tardomillennial desde el punto de vista de los estudios afectivos y la digitalidad. Ha participado en congresos internacionales y ha publicado artículos en revistas de investigación como Tropelías, que acaba de ser mencionado. Te dejo la palabra, Miriam. Muy bien, muchas gracias, Marta. Bueno, en primer lugar, por supuesto, dar gracias a la organización de estas jornadas tan interesantes en las que me hace tanta ilusión participar y al equipo de Letrar en general y, por supuesto, a mis compañeros de mesa, Leo y Elena, con quien efectivamente ya hemos compartido otros debates interesantes. En esta intervención ofreceré un esbozo de cómo la circulación de los afectos, unida a la experiencia colectiva de la pandemia de COVID-19 y su consiguiente periodo de cuarentena, dieron lugar en la sociedad española a la creación de ciertas comunidades afectivas y de cómo esto tuvo o tiene consecuencias rastreables en las poéticas y en las manifestaciones literarias de los autores y autoras del corpus de mi investigación doctoral. Para ello recurriré al análisis textual impregnado por la metodología con la que investigo actualmente, que es las teorías de los afectos. Cuando hace unos meses me dispuse a diseñar el primer guión de esta comunicación, me pareció, como en cualquier otro caso, obligado empezar con una contextualización, por muy breve que fuese, y por mucho que todos o casi todos sepamos a lo que me refiero cuando digo pandemia de COVID-19 y su consiguiente periodo de cuarentena, en este caso en España. Sin embargo, cuando intenté hacerlo no me resultó cómodo ni posible. Supongo que no es fácil condensar en 3 o 4 líneas el alcance de un fenómeno que fue tan decisivo y cuyo relato colectivo estamos aún en vías de elaborar. Creo que a veces estudiar lo contemporáneo implica asumir este tipo de situaciones y aún así encontrar la manera de continuar con la investigación de lo contemporáneo. Mi manera de continuar fue sustituir esa breve contextualización que les digo por una especie de collage un poco contradictorio, que no es más que una colección entre acertada y azarosa de las muchas cosas que pasaron por los ojos y las cabezas de algunas de nosotras a lo largo de aquellas semanas. Me pareció que este impulso de hacer un collage podía resultar aceptable cuando en su libro sobre fenomenología y pandemia del COVID-19, Judith Butler insiste en lo siguiente, cito: "No sé si podemos decir que compartimos un mundo común, pues aunque deseemos habitar un mundo común, todavía no se ha conseguido lo común. Quizás sea más adecuado decir que existen muchos mundos que se solapan, mundos contiguos y superpuestos". Fin de la cita. En realidad, gran parte de lo que he podido observar acerca de la pandemia y el confinamiento en los libros que iré mencionando se encuentra contenido en esta idea de Butler. Y es que la experiencia del temor, el duelo, la enfermedad, las políticas públicas y el encerramiento preventivo conducen en esta literatura a una tensión entre un estar marcadamente aislados, separados, y un buscar sentirse profundamente unidos, juntos, a modo de respuesta político-afectiva. Pues como recuerda Butler en otro punto de su libro, cito: "No es necesario reunirse físicamente. Lo más importante en esta época son las acciones que mantienen viva la relación entre afecto y acción, que transforman la repulsión y la indignación en potencial colectivo y promesa revolucionaria". Fin de la cita. Curiosamente, también encontré un pasaje, esta vez poético, que me remitió al impulso del collage. Fue cierto pasaje del libro Los prodigiosos gatos monteses del poeta tardomillennial Rodrigo García Marín. En dicho pasaje, García Marina lleva a cabo una larga enumeración acumulativa que sin duda recuerda a esos mundos solapados y a esa tensión entre aislamiento y coexistencia que antes les mencionaba. Leo, para no alargarme demasiado, solo algunos versos de esta enumeración.
Los supermercados sin papel higiénico, los parques sin chavales, las residencias sin ancianos, los árboles sin nombres grabados en sus troncos, los hospitales sin enfermos de otras cosas, las colas del hambre de Carabanchel, los camellos yendo en Uber con los gramos, mi madre llorando, mi madre haciendo ejercicio por YouTube, un amigo que hace videollamada y solloza, una fiesta por Zoom sin morreos, un indigente sin toque de queda, un horario establecido para paseos, el miedo a que alguien nos descubra. Los prodigiosos gatos monteses es un poemario tan complejo como rico. Su lenguaje poético heterodoxo, híbrido y fragmentario oscila entre lo ácido y lo tierno, entre lo mugriento y lo luminoso. La luz, digamos, que convoca esta poética no mana de la limpieza que supone el correlato estético de las políticas públicas sanitarias y de control asociadas a la pandemia, sino precisamente de lo contrario, de lo sucio, lo infectado y por ende de lo perseguido. Cito: estoy completamente seguro de que acabamos de alcanzar la fase de contención y estética del realismo limpio, especialmente por la cantidad de guantes, mascarillas y dispensadores de solución alcohólica. Cuidado, millennial, prohibido ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, que se han robado dentro de los hospitales. Fin de la cita. Frente a ello, como digo, lo sucio, lo infectado y lo perseguido. Cito: espero que si doy positivo no te lo tomes muy a pecho, con tos, fiebre, expectoración, malestar general y odinofagia, porque no seré yo quien te delate ante las autoridades epidemiológicas. Fin de la cita. Estos adjetivos o incluso afectos que enumeraba están, claro, íntimamente relacionados con lo queer, porque incluso ¿no? forman parte de ello, de lo que se margina y de lo que es disidente. Esta poética cobra aún más sentido en un contexto marginal cuyo móvil es precisamente un virus, una infección. Cito: esta plaga es responsabilidad de los queers y Dios se ha encargado de enviar un nuevo virus con un nombre más maricón, si cabe, que virus de inmunodeficiencia humana. El lenguaje poético de los prodigiosos gatos monteses, no azarosamente, oscila durante casi todo el poemario entre la primera persona del plural y la interlocución íntima. Si Zizek nos recordaba en su ensayo pospandémico el potencial utópico de las ficciones posapocalípticas, es claro que este libro también lo posee, pues como afirma Alberto Conejero en su epílogo, estamos ante un poema apocalíptico de amor. Un amor atravesado por lo que Sara Ahmed denominara afectos queer, o por lo que la también poeta Chus García llamará un amor torcido. Quizá espoleado por ese potencial utópico de lo apocalíptico, la voz poética defiende, al menos provisionalmente, la posibilidad del futuro, al menos mientras haya lenguaje. El lenguaje es entonces una suerte de luz que hace posible el camino, pero solo el amor, torcido en este caso, y en definitiva los afectos de codependencia y de ternura son el verdadero corazón de esta poética. Cito: el tópico es el amor posapocalíptico, porque el autor está absolutamente convencido que será el amor y no los Estados Unidos de América ni la poesía quien nos salve. En su citado libro sobre la pandemia por COVID-19, Butler escribe sobre cierto redescubrimiento de la codependencia y la vulnerabilidad que este acontecimiento ha supuesto a nivel global. Cito: no seremos capaces de comprender la vulnerabilidad compartida y la interdependencia si no admitimos que nos pasamos unos a otros el aire que respiramos, que compartimos las superficies del mundo y que no podemos tocar al otro sin ser también tocados por él. Fin de la cita. Con ello, a mi juicio, remite también a autoras como Ahmed, quien señala que lo afectivo no es solo aquello que los seres sienten, sino también una cualidad que los mismos desempeñan para consigo mismos y para con los otros. Somos, digamos, permeables y afectamos a las cosas y a las personas, y viceversa. Sin duda, una obra que da cuenta muy explícita de todo esto es la antología Árboles frutales, recopilada por Adrián Vieites, primero en un blog de internet y un tiempo después editada por la editorial 16. Se trata de un proyecto cuya premisa fue llevar a cabo una especie de intercambio epistolar a propósito del encierro por COVID-19. Sería de este modo una manifestación coral emparentada con lo que se ha dado en llamar lockdown poetry o poemas del encierro. Aclaro, sin embargo, que no se trata de un libro de poesía per se, aunque personalmente percibo en él muchas cualidades de lo poético, además de la presencia de bastantes poetas en sus autores y por lo tanto lo considero relevante para el panorama poético que estudio. Por las cartas de árboles frutales se desliza la nostalgia, la infancia, el amor, el desamor, la ironía, el dolor, el aburrimiento,
pero muy particularmente la conciencia de estar construyendo a través de la escritura un espacio afectivo en el que se conectan los aislamientos. Encuentro que se condensa perfectamente en esta obra la tensión que comentaba antes que encontramos en la literatura atravesada por la experiencia de cuarentena por COVID-19. Un tener que estar solos, pero por lo mismo un querer estar juntos. Así lo expresa Isabela Kuznetsova. Encuentro un cierto alivio culpable en saber que estamos todos sufriendo un breakdown como no hubo otro. Así lo expresa Laura Villar Gómez, a quien la excepcionalidad de la pandemia le hace imaginar también una excepcionalidad afectiva. Al asomarme a la ventana a aplaudir, imagino las vidas de los demás. En este extraño letargo, este tiempo suspendido, podríamos hacer una excepción y contarnos los unos a los otros nuestras historias. Me gustaría gritarles, ¿estáis bien? Porque yo no. Pero en esta calle somos gente tímida, aplaudimos educadamente y nos metemos en casa. Aunque en casos como este el deseo de estar juntos no supere el mandato o la costumbre de estar aislados, más allá incluso de la situación de cuarentena, el propio proyecto del libro es un espacio en el que sí se consigue, y a ello aluden muchos de sus autores como Francisco Navarro Prieto cuando declara, y cito, la alegría radical de la dependencia. Varios de los autores y autoras de Árboles Frutales reflexionan sobre el papel de la digitalidad en este contexto de cuarentena, que es algo que investigo a fondo, pero en lo que por motivos de espacio no me voy a detener en esta ocasión. Y también reflexionan sobre la peculiar percepción del transcurso del tiempo que la situación de aislamiento domiciliario les produce o nos produjo, y los afectos de tedio, aburrimiento o extrañamiento que ello conlleva. Adrián Fauro escribe: nuestros pisos son salas de espera, y ese es el motivo por el que la gente necesita sentirse productiva. Y Tania López García escribe: acaricio para decir, esta flor existe, yo existo, espero al mundo. Esta experiencia de la temporalidad se explora bastante a fondo en el último poemario del que hablaré. Se trata de El presente ahora, de la autora estadounidense Mary Jovan, traducida y editada en España por Kriller 71. Como afirma Claudia González Caparrós en su prólogo y como también anuncia la repetición de su título, este poemario da cuenta de una experiencia homogénea del tiempo y habla de un presente perpetuo, cronificado, en medio de un contexto de aislamiento, sí, pero de malestar colectivo principalmente. Todo el poemario consiste en una serie de muy concisas entradas, como a modo de diario, de apenas una o dos frases en las que la autora informa de su avance en la traducción de la Divina Comedia. Cada entrada comienza invariablemente con hoy, puntos suspensivos. El registro es, como digo, muy escueto, casi taquigráfico. Les leo algunos ejemplos. Hoy revisé Purgatorio 22, hice 3 notas. Hoy hice 22 notas y las revisiones de Purgatorio 32. De este modo, la autora despliega un lenguaje poético que transmite cansancio y monotonía por el que se cuela, sin embargo, su sentimentalidad. Nos desvela así que se está aferrando a la productividad a la que aludía Adrián Fauro. También que a veces siente miedo y otras alivio. Cito: hoy tuve esa fantasía que tienen los hambrientos, que habrá suficiente. Hoy me angustié porque cuando llegó el correo estreché algunos paquetes contra mi pecho. Poco a poco las entradas ganan a veces algo más de cuerpo y asistimos a pequeños fragmentos de la vida de la voz poética. Hoy me escribió X diciendo que estaba preocupada de que X estuviera muy deprimido y que sí podía ayudarlo. Le dije que le propondría que hiciéramos un Skype para estar seguros de que estaba bien, pero que no había mucho más que yo pudiera hacer. Inmersas en esta bruma poética en la que imaginamos que los días transcurren, pero solo por la sucesión repetitiva de entradas, nos sentimos como ante el calendario en el que alguien privado de libertad fuese tachando los días con paciencia y con disciplina. Con todo, la voz poética resiste y lo hace precisamente apoyada en la labor literaria, aunque en este caso no tanto la de creación como la de traducción. Cito: hoy pensé como si a alguien en el mundo le importase si estas traducciones se leen o no, y sin embargo me mantienen con vida. Para ir concluyendo, me gustaría subrayar que a mi juicio existen determinadas comunidades afectivas intra y extraliterarias, así como paisajes afectivos
colectivos y lugares comunes que se han formado en torno a la experiencia colectiva de la cuarentena por COVID-19 en España y que vale la pena, por interesantes y por relevantes, identificarlas y analizarlas. Existe una larga tradición de entender la práctica literaria como un elemento terapéutico ante grandes traumas, ya personales, ya colectivos, y bueno, intuíamos, me parece, que con el COVID-19 sucedería de la misma manera. Este papel de la literatura como asidero poético, a pesar de la incerteza que ello conlleva, lo encontramos también en árboles frutales. Cito: en realidad no sé bien a quién le escribo, no sé bien para qué. Intento cuidar desde esta carta, crear un hilo transparente, una luz. O en otros poemarios como Hasta que nos duelan las costillas, de Javier Navarro Soto Egea, al que cito: acabamos tan derrotados que nuestro único consuelo reside en pasarnos todo un verano en tiempos de pandemia escribiendo un poemario con el que posiblemente nadie se sienta reflejado. Aunque sin duda, y ahora sí que termino, donde mejor se condensa lo que he tratado de explicar en esta comunicación es en la dedicatoria que precede a este mismo poemario que acabo de citar y que es la siguiente: a los que tenemos miedo juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Miriam.